Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a Señal Colombia Deportes, este especial, 2 de la tarde, ya saben, sábados y domingos, vamos a hacer muchos viajes. Por ejemplo, estaremos con Lenor y Cantor, nuestros guías especiales de League of Legends, que hoy se van a disputar unos juegos realmente apasionantes. También estaremos en la bicicleta de la primera Vuelta a Colombia, de los 35 ciclistas presentes en esa edición, por allá en 1951. Pero vamos a comenzar acá con Georgina Ruiz Sandoval, sí, nuestra mexicana que está siempre presente en todos los relatos y hoy en día está rodando por el mundo, rodando a mucha velocidad porque tiene a Ximena Restrepo al lado, sí, la ganadora de bronce, precisamente en Barcelona en 1992 en los 400 metros planos. Ximena acá cuenta parte de su vida y por supuesto ese éxito que fue realmente fantástico. Adelante, Goga. Un placer saludarlos, como siempre, a través de esta pantalla. Goga Rueda por el Mundo, los invitamos para que se queden porque vamos a tocar un momento muy importante en la historia del deporte en Colombia. A través de Señal hemos querido acercar a esas grandes glorias, a esas luminarias y sobre todo cuando se trata del deporte femenino. Vamos a hacer contacto hasta Chile, donde reside ya hace un buen tiempo, pero sigue en nuestros corazones aquí en territorio nacional. Ximena Restrepo, ¿cómo estás, Ximena? Muy bien, muchas gracias. A pesar de las dificultades por las que estamos pasando, creo que he sido bastante afortunada y estamos todos bien, mi familia, así que no me puedo quejar, la verdad. Bueno, Ximena, queremos empezar con un número que todo mundo se va a recordar porque es el tiempo que tú hiciste para ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92, una prueba exigente que son esos 400 metros, 49 segundos 64 centésimas. ¿Cómo divides mentalmente en ese recuerdo tan importante de tu vida deportiva, Ximena? ¿Cómo se desarrollaron esos 49 segundos y 64? Bueno, realmente, como dices tú, suena tan poquito, 49 segundos, o sea, menos de 50 segundos, menos de un minuto, pero hay mucho trabajo atrás, o sea, esos 49, 64 no son ni el más mínimo reflejo de la cantidad de tiempo que se dedicó para poder llegar a hacer los 400 metros bajo 50 segundos. Como tú mismo dijiste, es una carrera supremamente dura, una carrera a la que yo le tenía mucho respeto. Bueno, le tenía porque ya no la hago, afortunadamente, pero entre respeto y miedo le tenía a mi prueba. No era fácil para mí correrlo porque me generaba mucho susto el quedar tan cansada. Yo terminaba de correr, siempre tenía que ir a vomitar, entonces era estresante para mí correr y bueno, mucho más estar en una final olímpica, primera vez para mí que, lo iba, que llegaba a esos niveles de rendimiento. Pero te reconozco que lo bueno que tenía era que a pesar de que yo me sentía tan nerviosa, una vez sonaba el disparo, yo me transformaba. O sea, realmente siempre he sido una persona muy competitiva y ese disparo, yo botaba todo el estrés y lograba canalizar toda esa energía en poder correr lo mejor posible. Y bueno, tenía una táctica, yo salía supremamente rápido, después iba soltando, ya cuando faltaban los últimos 150 metros y empezaba a faltar la gasolina, también empezaba a pensar mucho más en la técnica, más en el braceo, en no moverme tanto con el tronco, porque son todas cosas que van pasando a medida que uno se va cansando. Así que todo muy entrenado, todo muy claro, sobre todo, como te digo, para los últimos metros trabajar y mantenerme técnicamente lo más limpia posible y así poder perder menor cantidad de velocidad, digamos. Nadie acelera al final, pero vamos perdiendo velocidad, entonces la idea siempre era trabajar para no perder tanta velocidad en los últimos metros. Bueno, Ximena, tú te desarrollas como atleta pues en la adolescencia, en donde uno tiene pues también ganas de vivir a otras cosas. ¿Qué tanto el deporte complementaba tu vida al momento de que decidiste que el atletismo podría ser una mejor avenida para tu desarrollo, para divertirte seguramente y gozar también del deporte? A ver, Gogan, yo siempre he sido una persona como de metas claras. No te puedo decir que yo desde que nací quería ser medallista olímpica, porque nunca tuve eso en mis pensamientos, ni siquiera tuve el atletismo,
pero sí trabajadora, disciplinada, y me fui metiendo de a poquito dentro del atletismo y este me fue absorbiendo y muchas veces cuando yo oigo a los deportistas decir que tanto sacrificio, que tan duro, yo no lo viví tan así. Yo sé que era duro y creo que para una persona que lo vea de afuera pudo haber sido algo que nunca en su vida hubieran querido hacer por todo lo que implica. Pero yo te estaría mintiendo si te dijera que yo me tuve que sacrificar mucho, que fue terrible. No, era muy duro entrenar, era muy duro muchas veces enfrentar esos momentos difíciles de las competencias, pero yo me sentía muy tranquila haciendo lo que estaba haciendo, me satisfacía completamente y siempre pensé que si uno tiene que hacer las cosas y para uno son un sacrificio, mejor no hacerlas. O sea, yo no sería capaz de haberme mantenido tantos años en el atletismo entrenando y compitiendo si para mí hubiera sido un sacrificio. Era duro, sí, pero yo nunca sentí que estaba sacrificando nada. O sea, no por el haber dejado de ir a fiestas, el haber dejado de tener una vida social, el haberme tal vez comportado más como un adolescente normal, digamos, eh, nunca pasó por mi cabeza eso. Yo nunca sentí que me estaba perdiendo de algo por estar entrenando y por estar acostándome más temprano, por tener que estar preocupada de la alimentación, por tener que estar viajando como en un circo, compitiendo de ciudad en ciudad, que es supremamente desgastante. Así que eh, afortunadamente en ese aspecto para mí nunca fue un sacrificio. Tampoco fue una vida así en almíbar, porque ser atleta es difícil y más atleta de alto rendimiento, pero siento que todo al final vale la pena. Cuando uno hace las cosas eh, con disciplina, cuando uno día a día va haciendo lo que tiene que hacer, los resultados se van dando. Tarde o temprano las cosas salen cuando uno realmente se dedica y trata de poner lo mejor de sí. El apoyo también de una entrenadora mujer, como lo fue Emperatriz González para ti, ¿crees que haya sido también un poquito una cuña en donde fue un poco más empático el poder compartir todas estas emociones y todas estas instrucciones que tuviste cuando empezaste a darte cuenta hacia dónde ibas? Completamente, o sea, yo creo que el 50% de esa medalla yo se lo debo a Emperatriz. Emperatriz también era muy joven cuando empezó a entrenarme, ella nunca había sido una entrenadora de atletismo, entró a mi colegio como profesora de educación física y fue la persona que me fue guiando, que confió en mí, que me empezó a mostrar hasta dónde podía llegar yo. Gracias a ella yo empecé a confiar en mis condiciones, porque siempre uno tiene como la tendencia realmente a ser lo suficientemente buena, tendré las capacidades para llegar a unos Juegos Olímpicos, que era lo que me decían muchas personas, pero a la hora del té hay que ver si realmente uno tiene la pasta para hacerlo. Y Emperatriz, ella dejó todo por ser mi entrenadora. Ella nos fuimos a vivir a Estados Unidos, me acompañó en todas mis temporadas en Europa. Entonces, el haber contado con ella y como dices tú, que fuera mujer, también hacía las cosas más fáciles. Hubiera sido muy complejo y muy complicado para mis papás haberme dejado ir a Estados Unidos con un entrenador hombre o haberme podido ir a Europa con un entrenador hombre, él y yo, como que hubieran sido más complicadas las cosas. El hecho de que ella hubiera sido mujer, una mujer también joven, pero muy responsable, muy estudiosa, creo que fue lo que hizo que esta dupla, éramos ella y yo, funcionara también, porque ella generaba confianza en mi familia, yo era una niña, muchas veces empecé a salir con ella siendo menor de edad, así que de todas maneras, o sea, Emperatriz es parte fundamental de la ecuación Jimena y su medalla, o sea, si no hubiera sido por ella, yo estoy segura que esa medalla tal vez no hubiera salido, o sea, hubiera sido muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta la época en la que yo entrenaba, en la que yo competí. Es muy distinto a lo que vivimos ahora. El deporte colombiano estaba, como se dice vulgarmente, en pañales. Cuando yo empecé a hacer atletismo de alto rendimiento, nadie entendía muy bien en el país lo que era el alto rendimiento. Entonces, el haber tenido una entrenadora que sí lo entendía y que sabía que la única manera que teníamos de realmente poder surgir era dedicándonos como lo hicimos, un poco casi que metiendo la cabeza entre la tierra como una avestruz y haciendo lo que teníamos que hacer sin mirar mucho para los lados porque no teníamos tampoco unos roles a quien seguir. Entonces, de todas maneras, el que a Emperatriz haya sido mujer y haya tenido esa facilidad en ese momento, se dieron las condiciones de que ella era muy joven y podía dedicarse a mí completamente porque no tenía tampoco muchas responsabilidades de familia, de hijos, de nada, que la anclaran y no la dejaran poder moverse conmigo. Fui muy afortunada por eso.
un impulso que había mucho en el área de Latinoamérica por parte de los representantes de las islas, Cuba, República Dominicana. ¿Cómo de alguna manera tú veías hacia esas escuelas tan importantes de velocista para el área y cómo de alguna manera nos puedes describir ese ambiente que se vivía, que además, bueno, te tocaron los Juegos de La Habana? ¿Qué recuerdas de esa época y cómo la comparas con lo que las nuevas escuelas de nuestros países pueden llegar también a volver a tocar esa gran gloria? Maruga, la verdad que yo no miraba mucho para los lados, o sea, yo tenía mi entrenadora y como que copaba el entrenamiento, mi vida era comer, dormir, descansar, entrenar, era como en lo que yo estaba centrada y yo nunca miré mucho para el lado y creo que fue un error. Yo creo que fue tanto un error de Emperatriz como mío el no habernos abierto un poco más, el no haber dejado que otras personas entraran a este círculo de dos personas que éramos ella y yo. Y yo creo que no fue solamente porque no hubiéramos querido, sino porque tampoco estaban dadas las circunstancias, no existían prácticamente médicos especializados. La nutricionista a la que yo iba eh, era muy querida, muy cariñosa, pero yo también, con lo que ya sé, o sea, el que yo viviera a punta de vitaminas, unas que otras por ahí que me mandaba, o de un suplemento alimenticio, ahora es para morirse de la risa si lo comparamos con todas las cosas a las que tienen acceso los deportistas. Entonces creo que ahí miré poco hacia afuera, sí siempre con mucha admiración a los cubanos, a mí me tocó la época de Ana Fidelia Quirot, que era una tremenda atleta, y también ahí podía ver un poco lo que tenían otros deportes como los cubanos, que ellos tenían un grupo muy fuerte, gente muy profesional, ya con mucha trayectoria en el alto rendimiento. Eh, pero yo te diría que lo principal, o sea, lo que yo notaba más con otros países era que había equipos más grandes, o sea, mi equipo éramos Emperatriz y yo y nadie más, sobre todo cuando estábamos viajando, de pronto cuando yo estaba en Medellín tenía acceso a medicina deportiva, pero yo no tenía mayores accesos a nada más, ni siquiera económicamente. Afortunadamente yo conté con un patrocinador que era Postobón, que me ayudó y gracias a ellos, pues yo pude salir al extranjero a hacer concentraciones, pero a mí Colombia nunca me dio ni un peso para que yo fuera a una concentración, Colombia nunca me dio un peso para pagarle a mi entrenadora. Entonces todo eso salió del ámbito privado, lo que es como ahora yo lo digo y me da risa porque es como tan ilógico lo que estaba pasando, yo representando a Colombia, dejando mi país en alto, pero para Colombia en ese momento no existía la madurez que hay ahora. Y yo realmente celebro el que los deportistas ahora puedan contar con todo el apoyo y siento que también eso ha sido gran parte del mérito eh, de que Colombia esté surgiendo como lo está haciendo en el deporte de alto rendimiento, en los Juegos Olímpicos, en los mundiales de las especialidades. En Colombia ya tenemos múltiples atletas campeones mundiales, también tenemos múltiples medallistas olímpicos, entonces pienso que Colombia va por un muy buen camino. Yo viví otra época y es así nomás, fue lo que me tocó y bueno, y logré sacar de ahí lo que más se podía, pero sí siento que si yo pudiera volver atrás, yo tal vez trataría de buscar dentro de lo poco que existía en Colombia o de pronto haber mirado un poco más al extranjero. Yo igual iba a Italia a entrenar, debería de pronto haberme abierto a buscar un apoyo multidisciplinario que nunca hice. Bueno, Jimena, estas circunstancias pues han evolucionado mucho. ¿Cómo ves también el impacto que tuvo esa medalla, la tuya, la primera mujer colombiana con una medalla olímpica, comparado con la ventana de exhibición que se tiene ahora? Pues los muchachos tienen acceso a todas estas plataformas digitales y el impacto pues se multiplica. ¿A ti cómo te tocó vivir la primera repercusión de tu medalla y cómo ves que ahora pues el deporte se beneficia también con una perspectiva diferente? Mira, yo lo viví con un cariño inmenso de los colombianos, o sea, realmente yo nunca me imaginé que el ganarme esa medalla iba a generar esa respuesta en los colombianos. Colombia estaba pasando por una situación muy compleja cuando yo me gané la medalla, si tú recuerdas todo el tema del narcotráfico, y el país estaba muy aporreado, estábamos en una etapa muy dura de Colombia, que en mi opinión la más dura que me ha tocado vivir en mi país, digamos. Entonces esta medalla fue como
como tan sorpresiva, como que llegó del cielo y la gente estaba tan contenta y me lo demostraba de una manera tan increíble, o sea, la gente que se me acercaba era con una felicidad, con un orgullo, como tener algo, qué rico ser colombiano, que tú estés afuera representándonos, mostrando algo distinto solamente el narcotráfico en Colombia. Y ese es el cariño que yo sigo sintiendo en la gente ya mayor, ya los niños ahora de 15 años, la gran mayoría ni siquiera sabe quién soy yo, pero la gente que es de mi edad o mayor, yo siento ese cariño de que yo competí durante 4 días y día a día iban mirando cómo yo iba pasando rondas, entonces se generó un ambiente, por lo que yo he visto en la televisión, pues yo estaba compitiendo, pero por lo que yo he visto de que la gente, cada vez que yo iba pasando una ronda, eran más las personas que se juntaban en los restaurantes, en los sitios de almuerzos, en sus casas, a ver que yo iba a ser la siguiente ronda. Entonces, a pesar de que no existían redes sociales, yo pienso que yo llegué a mucha gente, fue impresionante lo que yo sentí. Claro que ahora los pelados con las redes sociales llegan a muchísima más gente, pero yo creo que para lo que era la época, sentí el cariño de la gente increíble. O sea, cuando yo volví después de haberme ganado esa medalla, eh, a mí me paraban en todos lados, la gente me regalaba cosas, me atendían los meseros como si yo fuera, no sé, como si me hubiera ganado la medalla de oro. O sea, esa medalla de bronce en Colombia tuvo un valor de una de oro. Nunca nadie se le acordó qué color era. Siempre cuando tú ganaste la medalla, cuando tú fuiste campeona olímpica, no es que yo no fui campeona olímpica, no, es que es lo mismo, me dicen. Entonces ahí tú sientes que esa medalla tuvo mucho valor para muchas personas y yo siempre lo he sentido así, por eso cada vez que voy a Colombia me encanta porque la gente me hace sentir tan querida y yo creo que no hubo necesidad de redes, o sea, teníamos la televisión, era lo poco que había y lamentablemente pues no quedan tantos registros como ahora, yo me meto a YouTube, trato de buscar mi carrera y aparece, pero es medio borrosa, hay pocas fotos. eh, pero bueno, era distinto nomás. Pero me gusta que ahora ya redes y que los deportistas puedan hacerse notar, puedan mostrar un poco más sobre todo lo que pasa detrás de las cámaras, porque nadie en Colombia supo nunca cuánto tuve que entrenar yo para ganarme esa medalla. Eso no está registrado en ningún lado. En cambio ahora los atletas jóvenes lo pueden hacer, pueden subir sus fotos entrenando, mostrando sus triunfos, también mostrando lo duro que es y tal vez derrotas o momentos difíciles. Pero eso sería, o sea, como que igual a pesar de no haber redes, yo siento que fue acogido y le llegó a mucha gente. Bueno, Jimena, el impacto de tu medalla me imagino que creó también muchas expectativas. Sin embargo, tu carrera también dio un giro diferente. ¿Cómo describes después del éxito de Barcelona 92 lo que sucedió y cómo te ajustaste también al cambio de tu vida posterior a ser el atleta de alto rendimiento? Bueno, yo lamentablemente después de Barcelona nunca pude correr como corrí en Barcelona. Es más, fue la primera y la última vez que pude correr bajo 50 segundos. Yo me lesioné en el siguiente mundial de Stuttgart, donde yo tenía todas las cartas puestas en que yo iba a ser campeona mundial. Y lamentablemente, por lo mismo que te decía yo, por no haber contado nunca con un equipo multidisciplinario, yo nunca me recuperé bien. Nunca pude volver a mi nivel a pesar de que seguía con la misma disciplina, entrenando. Eh, Creo que cometimos de pronto algunos errores y por la falta de experiencia, no solamente de mi entrenadora, sino del país, lo que te decía yo, ese soporte para un atleta de alto rendimiento no existía en Colombia. Yo fui a ver a muchos médicos en Colombia, me trataron, pero nunca logré mejorarme, era todo como picando por aquí, por allá, buscando quién me podía ayudar, pero no tenía alguien jefe que realmente me ayudara a salir de esa lesión que tuve en la espalda. Así que fueron unos años duros, es difícil cuando uno sube, cuando uno llega tan arriba, no poder volver a correr como yo sabía que yo podía. Fueron difíciles, seguí corriendo, pero ya a otro nivel, inclusive bajar de 51 segundos me costaba muchísimo. Así que el retirarme se fue dando de a poquitos y después, por las cosas de la vida, yo me estaba preparando para cambiarme de prueba, ir a competir a Sydney en los 800 metros y quedé embarazada. Y ahí tuve a mi hija Martina y
bueno, después de Martina fui a competir a los Olímpicos de Sydney, pero solamente en el relevo porque no tuve tiempo suficiente para prepararme para los 800, que era además un cambio de prueba para mí bastante drástico. Y ya después de Sydney decidí retirarme, yo ya tenía, en Sydney tenía 31 años, también me consideraba que era suficiente, no quería estar viajando por el mundo dejando a Martina sola en Santiago. Tú sabes que en el atletismo las competencias importantes están en Europa, así que me hubiera tocado estar en Europa 4 hasta 5 meses, seguramente sin mi hija. Entonces ahí decidí retirarme y también difícil, ¿ah? Yo creo que una de las partes más difíciles de ser ex deportista es encontrarse con un medio en el que uno no es nadie, porque como atleta todo el mundo me respetaba, todo el mundo sabía quién era yo, pero llegué a un medio en el que tenía que empezar a buscar trabajo, el que tenía que empezar a ver qué era lo que iba a pasar conmigo y encontrarte con gente de tu misma edad que tiene un montón de experiencia, que ya llevan muchos años trabajando en algo y son conocidos en su medio. Y yo no era nadie, yo era Jimena Restrepo, yo había sido atleta, pero yo no tenía ninguna experiencia en ningún trabajo. Eso fue duro, ¿ah? Fueron un par de años en los que me tuve que ir adaptando y afortunadamente pude ir encontrando mi rumbo. De a poquitos trabajé como entrenadora un tiempo, después empecé a trabajar como también organizadora de los Juegos Suramericanos de Santiago 2014 y yo creo que esa plataforma, el haber trabajado ahí como directora técnica de esos Juegos, fue la que me abrió un mundo que me ha encantado y ahí empecé ya a vincularme más con también la parte más dirigencial del deporte, la parte organizativa de eventos y por eso pues ahora estoy trabajando en el comité organizador de los Juegos Panamericanos debido a esa experiencia. Entonces yo creo que las cosas se van dando, todo tiene sus tiempos, hay momentos difíciles, hay momentos en los que uno tiene que como recapacitar, pensar, analizar para dónde voy, pero yo he sido muy afortunada y la vida siempre me ha puesto oportunidades por delante y yo he tenido también la fuerza, como la valentía también de tirarme a hacer cosas buenas, de probar nuevos caminos y a irme reinventando de a poco dependiendo de las oportunidades que se me van presentando. Bueno, Jimena, también a estas alturas, con esa gran experiencia que tienes y también con la evolución que ha tenido el mismo deporte del atletismo, ahora convertido en World Athletics, eres parte de esa cúpula tan importante, una de las 4 vicepresidencias está en tus manos. ¿Cómo puedes reflejar lo que tú quieres aportarle de regreso al deporte y sobre todo enfocando, bueno, no solamente Colombia o Chile, sino realmente a toda el área latinoamericana en donde las mujeres siguen siendo las que aportan muchas medallas en pista y campo? Fue algo que tampoco fue demasiado planificado. Como te digo, las oportunidades se van presentando, me lo ofrecieron en un momento, me lo ofrecieron 3 años antes de que fueran las elecciones, más o menos. Yo dije que sí, pero como que tampoco nunca le puse mucho empeño. Fue como algo que fue evolucionando y yo ahí sí conté con un equipo en Sudamérica, los presidentes de las federaciones, que todos se alinearon mucho conmigo, que sintieron que yo era la persona que podía hacerlo y también con el tema de que la World Athletics o la IAF, como se llamaba antes, cambió sus estatutos y que abriera la posibilidad de que una mujer sí o sí tenía que ser parte de la vicepresidencia, del consejo, ayudó mucho. O sea, si Sebastián Coe no hubiera tenido la visión y no hubiera cambiado los estatutos de la Federación Internacional, eso tal vez no hubiera pasado, o sea, porque era obligatorio que tenía que entrar una mujer. Así que eso abrió posibilidades, conté con el apoyo de muchísimas personas, todos los presidentes de la América hispanoparlante prácticamente votaron por mí. En Asia también yo fui a conocer a las personas, a los presidentes de las federaciones de Asia, eh, para presentarme, para que ellos supieran quién era yo y también votaran por mí y bueno, por esa razón pues logré los suficientes votos para quedar en la vicepresidencia. Y a lo segundo que me preguntas, yo creo que lo principal, o sea, es como cuando una persona entra al Comité Olímpico Internacional o cuando alguien de algún país, un colombiano, entra a un puesto importante en la ONU o entra a un puesto importante en la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que el solo hecho de que yo ser colombiana y también
en gran parte chilena, porque llevo mucho tiempo de acá. Es un orgullo para los países que haya alguien representándolos en esas instancias que están arriba donde se toman las decisiones. Puede ser que sea difícil para un país darse cuenta de una manera muy tangible qué es lo que uno hace por el país específicamente, pero ya el solo hecho de que yo sea suramericana o que sea latinoamericana, estar ahí, estoy de cierta manera dándole voz a todos los latinoamericanos, a todos esos presidentes que votaron por mí, porque yo converso con ellos, yo sé cuáles son los problemas que aquejan en el deporte, sobre todo en el atletismo, a nuestro continente, y puedo ser una voz que los representa. Si yo no estuviera ahí, seguramente nadie pudiera decir, no, lo que pasa es que en Sudamérica las mujeres tenemos mayores inconvenientes para practicar el deporte porque tenemos todavía sociedades muy machistas en el que la mujer tiene que dedicarse a cuidar a los niños, en el que muchas veces los maridos no las dejan salir a competir porque no les gusta que estén en el extranjero, o porque también, por ejemplo, las mujeres entrenadoras es difícil para ellas porque es lo mismo, estamos en una sociedad en la que las mujeres no las van a dejar salir a viajar, las mujeres no pueden muchas veces entrenar en horarios en los que los niños vuelven a las casas después del colegio, cuando es el horario en el que uno tiene para entrenar a sus deportistas. Entonces, esa voz de una mujer latinoamericana que esté siempre haciendo presente las necesidades de nuestra área, como dices tú, yo no lo puedo centrar en solamente en que yo estoy haciendo algo por Colombia o estoy haciendo solamente algo por Chile, yo estoy haciendo algo por Latinoamérica y sobre todo por la mujer. Yo también trabajo en la World Athletics en un área que se llama el Gender Leadership Task Force, que nos hemos preocupado mucho de que las mujeres tengamos espacios para ser entrenadores, para ser jueces, para ser sobre todo líderes, dirigentes en el deporte. La dirigencia deportiva está totalmente descompensada la cantidad de hombres comparado con las mujeres que existen. Entonces, estamos trabajando para que eso sea de esa manera y yo estoy tratando de a través de lo que yo pueda hacer, abrirle más espacios a las mujeres porque realmente siento que las mujeres tenemos mucho que aportar y que mujeres y hombres podemos hacer las cosas mucho mejor que si son solamente los hombres o solamente las mujeres. Nos complementamos y siento que en conjunto podemos realmente pues, lograr cosas mejores. Bueno, Jimena, aprovechando que estás poniendo este escenario de compensar, tú eres comunicadora social, ¿no te gustaría unirte también al comentario y a la crónica del deporte por televisión? Hombre, estás bienvenida. Por supuesto, como te digo, yo todo lo que sea por tratar de que las cosas se puedan hacer mejor. O sea, en este momento siento que las mujeres estamos en una época en la que se les está empezando a valorar cada vez más. Hay mujeres supremamente preparadas que pueden hacer trabajos maravillosos y que podemos, hombres y mujeres, complementarnos supremamente bien. Yo tampoco soy la feminista extrema porque no creo tampoco que tengamos que llegar a eso. Creo que se puede trabajar en conjunto y siempre haciendo cosas muy buenas. Me gusta la excelencia, me gusta el trabajo en equipo y pienso que mujeres y hombres en conjunto siempre vamos a poder lograr algo mucho mejor que separándonos o discriminando. Pues Jimena, tú sabes que el corazón de todos los colombianos está siempre guardado para estas grandes experiencias de vida que ustedes nos comparten. La verdad te deseamos el mejor de los éxitos con este comité organizador. Estaremos muy pendientes y siguiéndote la huella para esos Juegos Panamericanos. Y como nos permiten estas plataformas virtuales, te mandamos un abrazo de corazón a corazón. Cuídate mucho y mil gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar acá con todos estos oyentes y conversando con ustedes. Un abrazo para todos. Qué gran placer tener en esta plataforma a Jimena Restrepo, esa primera mujer que le dio a Colombia una medalla olímpica y la tenemos muy presente aquí en Señal Colombia. Muchas gracias por compartir en este espacio de Goga, Rueda por el Mundo y como siempre, usted sabe, esta es su casa del deporte también, Señal Colombia.